Para comenzar, el lingüista ruso Trubetskoy quiso realizar una distinción entre fonética y fonología. Para ello, utilizó los planteamientos de Ferdinand de Saussure, como la diferencia entre lengua y habla y significado y significante. Ahora bien, cuando logró establecer tal distinción, abordó la noción de oposición distintiva. Así, afirma que la idea de diferencia supone la idea de oposición. Dos cosas no pueden diferenciarse una de otra, sino en la medida en que se oponen una a la otra, es decir, en la medida en que existe entre ellas una relación de oposición. Para entender de mejor manera la cita anterior, se puede explicar de la siguiente manera. Si existen dos manzanas, sabemos que ambas son frutas y que específicamente son manzanas, por lo tanto son semejantes. Entonces, ¿de qué manera podemos distinguirlas? Pues identificando rasgos distintivos, es decir, hallando algún factor o elemento que logre diferenciar una manzana de la otra. Por ejemplo, una manzana verde se diferencia de una manzana roja a partir del color que tenga cada una. En este sentido, las dos manzanas se oponen porque una es verde y la otra es roja. De esta manera se logra diferenciar a las manzanas. Ahora bien, ya habiendo contextualizado el pensamiento de Trubetskoy, es pertinente detallar en el concepto de rasgo distintivo. Un rasgo distintivo es, según Juan Ángel Fernández, la propiedad acústica o articulatoria de los segmentos fónicos lingüísticamente relevante y que puede presentar dos o más posibles valores contrastivos. En otras palabras, los rasgos distintivos son las cualidades fónicas que caracterizan a los fonemas, es decir, son las descripciones que se les asigna a los fonemas de acuerdo a los procesos que se dan al momento de la articulación del sonido. Así es posible distinguir a la fonética y fonología, pues mientras que la fonética estudia la producción y percepción de los sonidos, la fonología estudia los rasgos distintivos de los fonemas. Ahora bien, Chomsky y Hale definen a los rasgos distintivos basándose en criterios predominantemente articulatorios, es decir, haciendo énfasis en la acción, posición e intervención de los diferentes órganos y cavidades del aparato fonador cuando se emite un determinado sonido. De esta manera establecen cuatro parámetros para identificar a los rasgos distintivos. Estos son: 1. La ausencia o presencia de obstáculos a la salida del aire. 2. La acción de las cuerdas vocales. 3. El modo de articulación. Y 4. El lugar de la articulación. No obstante, en este video desarrollaré a los rasgos distintivos bajo los planteamientos de Emilio Alarcos Llorach, quien se basa en los preliminares de Jacobson, Fant y Hall. Así, bajo el punto de vista estructuralista, el cual enfatiza su teoría desde el factor acústico, hay 7 rasgos distintivos en el español, los cuales se encuentran en dos grupos. Estos son: 1. Los rasgos de sonoridad y 2. Los rasgos de tonalidad. Como ya se mencionó, dentro de los rasgos distintivos del español hay dos grupos. Así, dentro de los rasgos de sonoridad se encuentran: 1. El vocálico y no vocálico, es decir, la presencia o la ausencia de paso del aire sin interrupciones en el tracto vocal. 2. Los rasgos distintivos de consonante y no consonante, es decir, la presencia o la ausencia de obstrucción al paso del aire por el tracto vocal. 3. Sonoro y sordo, es decir, la presencia o la ausencia de vibración de las cuerdas vocales. 4. Nasal y oral, o sea, la salida del aire por la cavidad nasal o por la cavidad oral. 5. Denso y difuso, es decir, la concentración de la energía sonora en una región central del espectro o dispersión de la energía sonora en el espectro. Aquí las consonantes velares y palatales y las vocales abiertas son fonemas densos o también llamados compactos.
mientras que los consonantes labiales y dentales y las vocales cerradas son fonemas difusos. 6. Continuo e interrupto, es decir, la presencia o la ausencia de explosión, o sea, la salida del aire que tiene como resultado acústico un sonido impulsional después de una oclusión en el tracto vocal. Por otro lado, dentro del rasgo de tonalidad se encuentra el rasgo de grave y agudo, es decir, si la energía sonora se concentra en frecuencias altas, vendría a ser agudo, o en las frecuencias bajas, que vendría a ser grave. Así, las consonantes dentales y palatales y también las vocales anteriores poseen un rasgo agudo, mientras que las consonantes labiales y velares y las vocales posteriores poseen un rasgo grave. Ahora bien, los rasgos distintivos ya mencionados han sido organizados por el lingüista español Emilio Alarcos Llorach de la siguiente manera. Y bueno, como se puede apreciar, en el lado izquierdo se ven los 7 rasgos distintivos del español, los cuales ya han sido explicados. Y en la parte superior derecha se encuentran los fonemas del español entre vocales y consonantes. Así, en el primer rasgo distintivo se ve vocal y no vocal, en donde el signo más indica que es vocal y el signo menos indica que no es vocal. Por ejemplo, los fonemas O, A, E, U, I son vocálicos, mientras que las consonantes tienen el signo de menos porque obviamente no son vocales. De igual modo pasa con los rasgos consonantes y no consonantes. Las vocales tienen el signo de menos y las consonantes tienen el signo de más. De la misma manera, en los rasgos denso y difuso, los fonemas que tienen el signo más significa que son densos, mientras que los fonemas que tienen el signo menos significa que son difusos, ¿no? Y así sucesivamente pasa exactamente lo mismo con los demás rasgos distintivos que se encuentran en el gráfico. Ahora bien, cabe precisar que en el fonema A, que tiene el signo de más menos, porque se caracteriza por tener un timbre neutro, ¿no? Es decir, no es grave ni agudo. De igual modo, los signos que tengan un paréntesis indica que el rasgo no es necesario para la diferenciación entre fonemas. En conclusión, los rasgos distintivos permiten caracterizar a un fonema y, de acuerdo a ello, saber cuáles son los procedimientos para su pronunciación, ¿no? De esta manera, saber si un determinado fonema es sordo, consonante, nasal, oral, etc. Asimismo, también sirven para distinguir a un fonema del otro. Al principio se mostró el caso de una manzana roja y una manzana verde, el cual sirvió para ver que es posible distinguir a un elemento del otro a partir de un rasgo, ¿no? En el caso de las manzanas se distinguen a partir del color. Ahora, los fonemas también pueden y deben de ser distinguidos a partir de los rasgos que poseen, tal como se mostró en el cuadro de Alarcos Llorach. Ahora, para reforzar esta conceptualización, veamos los siguientes ejemplos, ¿no? En cuanto a los rasgos distintivos de sonoridad, tenemos los rasgos de vocal y no vocal. Bueno, a partir del rasgo entre vocal y no vocal se puede distinguir a los fonemas, ¿no? Así tenemos que el fonema A se distingue del fonema B, en que el primero es vocal y el otro no lo es. En el caso de los rasgos de consonante y no consonante, de igual modo, tenemos que el fonema F se distingue del fonema O, en que el primer fonema es consonante y el segundo fonema no lo es. En el caso de rasgos de denso y difuso, bueno, aquí tenemos que el fonema K es denso, mientras que el fonema P es difuso. De esta manera es posible distinguirlos. En el caso de los rasgos de nasal y oral, aquí tenemos que el fonema M es nasal, mientras que el fonema T es oral, lo cual hace posible una distinción entre estos fonemas.
En cuanto a los rasgos de continuo e interrupto, bueno, ahora el fonema L es continuo, por otro lado el fonema Ch es interrupto. Así ambos fonemas se distinguen a partir de un rasgo. Por otro lado tenemos los rasgos de sonoro y sordo, y bueno, por ejemplo, el fonema G es sonoro, mientras que el fonema K es sordo. En consiguiente, ambos son diferentes. Por otro lado, tenemos a los rasgos distintivos de tonalidad, en el cual se encuentra el rasgo de grave y agudo, en donde tenemos que el fonema J es grave, mientras que el fonema S es agudo. Por lo tanto, se logra una distinción entre ambos fonemas. Y bueno, esto es todo en cuanto a los rasgos distintivos del español, según el lingüista español también, Emilio Alarcos Llorach.